Pues hermanos, seguiremos estudiando Proverbios capítulo 6, del versículo 12 al versículo 19, ¿ok? Y la semana pasada, hermanos, en el estudio pasado vimos la primera parte donde Salomón instruye a su hijo a evitar la maldad, ¿recuerdan? Salomón le dice a su hijo que tiene que evitar la maldad. Vemos ahí en Proverbios capítulo 6, en el versículo 12, que existen hombres malos, ¿no es cierto? Hombres indignos, depravados, impíos, ¿no es cierto? Y estos hombres malos hablan maldad, ¿no es cierto? Y versículo 13, hacen señales con sus ojos, con sus pies y con sus dedos, ¿no es cierto? Estos hombres malos lo hacen con el propósito de buscar la discordia, como dice al final del versículo 14, ¿no es cierto? Y también vimos, hermanos, que estos hombres malos son malos porque ellos tienen una maldad en su mente. Como dice el versículo 14, vean versículo 14, perversidades hay en su corazón, ¿no es cierto? Corazón, recuerden que se refiere a la mente, ¿no? A la voluntad, al deseo. De la misma manera, este hombre es malo porque busca la división, busca el problema, como dice ahí mismo al final del versículo 14, siembra las discordias. Sabemos, hermanos, que tarde o temprano llegará la condenación para este tipo de hombres, ¿no es cierto? Dice versículo 15, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Para ellos viene una condenación, tanto para el hombre o la mujer que ceden a sus deseos pecaminosos, tanto para el hombre o la mujer que está sembrando las contiendas y que está dañando a otros. De acuerdo a este pasaje, ellos sufrirán dolor inesperado e irreversible, ¿no es cierto? Porque son hombres pecadores. Y hermanos, Salomón quiere enseñarle a su hijo que se cuide de este tipo de personas. O también Salomón le está diciendo a su hijo que se cuide de sí mismo, porque su corazón también es pecador. Hermanos, hay una realidad que no podemos dejar pasar y es que cualquiera de nosotros podemos caer en este tipo de pecados. Cualquiera de nosotros podemos ser así. Cualquiera de nosotros podemos realmente sembrar la discordia. En cualquiera de nosotros hay perversidad de corazón. Nosotros no estamos exentos a esto. Ahora, Salomón, hermanos, sigue avanzando con su enseñanza para con su hijo y ahora le va a enseñar a su hijo a evitar la abominación. ¿Cómo evitar la abominación? Y esto, hermanos, lo encontramos del versículo 16 al versículo 19. Y estos versículos que vamos a leer, hermanos, realmente son versículos muy conocidos por los cristianos. Muchos cristianos se saben estos versículos de memoria, pero vamos nosotros a profundizar un poco para ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que vamos a leer desde el verso 16 al verso 19, que es lo que vamos a estudiar. Vean, verso 16, verso 19 dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Así que, hermanos, vamos a estudiar esta sección para saber cómo evitar la abominación. Y observa versículo 16, cómo empieza diciendo Salomón: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7
abomina su alma. Observa, hermanos, las palabras 6 y 7, ¿no es cierto? 6 cosas y 7 abomina. Aquí, hermanos, se usan los números para llamar la atención de la idea que el autor quiere referirse. Este pasaje, hermanos, no está diciendo que solamente Dios odia 6 o 7 cosas. No. Sabemos que Dios odia más cosas, pero lo que este pasaje simplemente está haciendo es llamar la atención. De hecho, en muchos pasajes bíblicos se usa este lenguaje de escritura, usar números para llamar la atención. Por ejemplo, vean más adelante en Proverbios 30:15, vean lo que dice. Proverbios 30, versículo 15. Proverbios 30, versículo 15. Dice así, Proverbios 30, versículo 15. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la 4ª nunca dice, basta. ¿Se dan cuenta cómo hay este juego de números? Vean, versículo 18 más abajo. Versículo 18. 3 cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la 4ª. Otra vez, este juego de números. Y vean más adelante en Job, en el libro de Job, Job capítulo 5, versículo 19. Vean lo que dice Job. Job 5, 19. Vean lo que dice Job 5, 19. Dice así Job 5, 19, vean. Dice así la palabra de Dios, Job 5, 19, escuchen. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no tocará el mal. ¿Se dan cuenta? 6 y 7, ¿no? Este lenguaje, recuerden que lo utilizan para llamar la atención de algo en específico. Ahora, vean otro pasaje, Amos capítulo 1, versículo 3. Amos capítulo 1, versículo 3. El profeta Amos capítulo 1, versículo 3. Dice así, el profeta Amos, capítulo 1, versículo 3, escuchen. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Se dan cuenta otra vez cómo usan los números? Y hermanos, podemos seguir con más pasajes. Hay muchos más pasajes que usan este lenguaje de números. Y la idea, hermanos, de mencionar estos números consecutivos es para llamar la atención, para dar a notar algo importante que hay en el texto, ¿ok? Entonces, hermanos, regresando a Proverbios 6, 16, a nuestro pasaje de estudio, observa la actitud de Dios, porque esto es lo importante. Observa la actitud de Dios delante de estas cosas. Ven, Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Nota, hermanos, el énfasis que Salomón quiere dar en estas palabras de aborrecer y abominar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre aborrecer y abominar? En el hebreo, hermanos, estas 2 palabras son sinónimas. O sea, quiere decir que significan lo mismo. Aborrecer y abominar significan exactamente lo mismo, que quieren decir odiar. Odiar, ese es el significado, odiar. O sea, lo que está diciendo Salomón es 6 cosas odia Jehová y aún 7 odia su alma. ¿Puedes notar el énfasis que Salomón le quiere dar
a esa palabra de odiar. Dios odia cosas aquí, está diciendo Salomón. ¿Ok? Pero nota algo aún más importante que podemos ver en este texto. Ve lo que dice al final del versículo 16. Y aún 7 abomina, ¿qué? Su alma. Su alma. Alma, hermanos, aquí en hebreo es nepes. Nepes. Y nepes, hermanos, apunta al ser interior. ¿Ok? Al alma, al ser nepes. Nepes. Ajá, ¿cómo suena? Nepes. Al ser interior. ¿Ok? Al alma. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí, hermanos? Salomón le está diciendo a su hijo, escucha, que Dios por naturaleza, o sea, en su ser interior, en su alma, en lo más profundo de su ser, Dios odia intensamente 7 pecados. Eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. En lo más profundo de él, en lo más profundo de Dios, él odia a 7 pecados. Y lo vuelvo a recalcar, hermanos, Dios odia a todo tipo de pecados, no solamente 7, sino que Dios odia a todos los pecados. Pero Salomón aquí está hablando únicamente de 7 pecados. Porque sabemos, hermanos, que todo pecado es mortal, ¿no es cierto? Y que la paga del pecado es muerte. Y no importa cuál pecado sea. Si es pecado, Dios lo odia. Pero Salomón está siendo muy específico y nada más está poniendo 7 pecados. ¿Ok? Ahora, nota algo importante. De manera implícita en este verso, vemos una cualidad de Dios. ¿Qué cualidad, hermano, o qué atributo de Dios hace que Él odie el pecado? ¿Qué atributo de Dios? ¿Qué cualidad, qué característica de Dios hace que Él odie el pecado? ¿Saben cuál es? La santidad. La santidad. Gracias a la santidad de Dios, Él es que odia el pecado, porque Él es 3 veces santo, ¿no es cierto? Por eso Él odia el pecado, porque Él es 3 veces santo. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nosotros también debemos de odiar el pecado, igual que nuestro Padre Celestial. Es cierto, hermanos, vivimos en una carne que le gusta el pecado, pero nosotros debemos de luchar en contra de ese pecado y debemos de odiar ese pecado. ¿Cómo lo haces, hermano? ¿Cómo odias el pecado? Muy sencillo, alejándote de las cosas que te hacen pecar. Alejándote y, por supuesto, amando la santidad de Dios. Amando la santidad. Si tú te alejas del pecado y tú amas la santidad, amas hacer lo bueno, amas hacer la voluntad de Dios, entonces tú te vas a ir deshaciendo y vas a ir odiando al pecado. Pero, hermanos, por el lado contrario, si tú amas estos pecados y si tú no reflejas la santidad, entonces tú das a notar que no tienes la santidad de Dios en tu vida. Y que obviamente, hermano, espiritualmente estás muerto, porque no reflejas la santidad de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Vean lo que dice Romanos 7:14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, versículo 14. Vean lo que dice Pablo en Romanos 7:14. Dice así la palabra del Señor, Romanos 7, versículo 14. Vean. Porque sabemos que la ley, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, nota, Pablo está diciendo, yo odio mi pecado, pero el pecado a veces me gana. Porque reconozco que soy un hombre carnal.
Aunque yo odio el pecado a veces me gana. Y Pablo lo reconocía. Pero nota algo importante que está en el versículo 22. Más abajo, versículo 22 dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto es importante, hermanos. Pablo pecaba, pero Pablo buscaba la santidad. Pablo buscaba ser una mejor persona cada día. Él reconocía su naturaleza pecaminosa y él decía, yo lo que quiero hacer no lo hago. O sea, yo quiero hacer la buena voluntad de Dios, pero no la hago, sino hago lo que aborrezco, porque reconozco que soy un hombre pecador. Pero, decía Pablo, pero yo me deleito en la ley de Dios. O sea, yo busco la santidad. Yo busco ser mejor para Dios cada día. Hermano, cuando Dios transforma nuestra naturaleza, lo que más placer te tiene que dar es honrar a Dios, es obedecer a Dios. Y lo que más debes de odiar es el pecado. Es el pecado. Porque, hermanos, así es el nuevo hombre, así es el nuevo ser que ha nacido. Va de santidad a santidad a santidad. Hermanos, hay que crecer. Nosotros, cuando somos apáticos, por decirlo de alguna manera, espiritualmente, cuando no crecemos espiritualmente, nosotros permitimos que el pecado sea un deleite para nosotros, porque no crecemos espiritualmente y nos quedamos ahí en el pecado, porque el pecado nos gusta, porque no crecemos. Un verdadero cristiano, hermanos, ¿le gusta su pecado? Sí, porque vive en una carne llena de pecado. Pero el verdadero cristiano, escucha, lucha en contra del pecado para vivir en santidad. ¿Te gusta tu pecado? Claro que me gusta mi pecado, pero yo lucho en contra de ese pecado para vivir en santidad con Dios. Esto es lo que hace el verdadero cristiano. Entonces, observa, hermanos, en Proverbios 6:16, regresamos a Proverbios 6:16, dice Salomón, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. O sea, Dios odia intensamente en lo más profundo de su ser 7 pecados. Y observa, hermanos, estas son las abominaciones que nosotros tenemos que evitar porque Dios las odia. Observa la primera, versículo 17. Los ojos altivos. Detengámonos ahí, hermanos. Los ojos altivos. Aquí, hermanos, está hablando del orgullo. Del orgullo. La traducción que estoy leyendo, hermanos, es la Reina Valera 60. Y la Reina Valera 60 así lo traduce como los ojos altivos. ¿Saben por qué así lo tradujo la Reina Valera como los ojos altivos? Porque, hermanos, los ojos reflejan la altivez. Los ojos reflejan el orgullo. ¿Por qué? Porque los ojos están en lo más alto, ¿no es cierto? Y yo soy orgulloso. Y los ojos reflejan ese orgullo. El orgullo, hermanos, en términos bíblicos, refleja que tú mereces la bondad de Dios y aparte tú puedes hacer cualquier otra cosa solo, fuera de la bondad de Dios. Eso es ser orgulloso. En otras palabras, ser orgulloso, hermanos, es creer que tú te mereces las bendiciones de Dios y que tú puedes hacer algo con tus propias fuerzas. Eso es ser orgulloso. La Biblia, hermanos, habla muchísimo del orgullo. Hay muchos pasajes que hablan acerca del orgullo. Y tan solo en este punto, hermano, nos podemos quedar aquí estudiando días, solamente hablando del orgullo. Pero de manera breve lo vamos a ver el día de hoy, para que nos quede claro qué es el orgullo. Ese es siempre el primero. Sí, todo pecado es pecado delante de Dios, ¿no? Pero vean,
Cuando somos orgullosos, menospreciamos la autoridad. Eso es lo que hace un hombre orgulloso. Menosprecia su autoridad. Vean lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 9. Perdón, no Juan, sino la tercera carta de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tercera de Juan. Tercera de Juan 9. Realmente solamente tiene un capítulo esta carta. Tercera de Juan 1, 9. Vean, ¿ya lo tienen? Dice así: yo he escrito a la iglesia, dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Nota, hermanos, que Diótrefes era un hombre orgulloso, porque él menospreciaba la autoridad del apóstol Juan. Y dice ahí que a él le gustaba tener el primer lugar entre todos ellos, ¿no es cierto? ¿Tú quieres, hermano, saber si eres orgulloso? Solo contesta estas preguntas. ¿A la esposa les cuesta someterse a su esposo? No sé. Solo contesta esta pregunta. Si eres empleado, ¿te cuesta someterte a tu jefe? ¿O esposo, te cuesta pensar primero en tu esposa antes que a ti? ¿O en general, ponemos primero lo tuyo antes que lo de los demás? Hermanos, el orgullo lo primero que busca es su satisfacción personal, así como Diótrefes. Él quería ser el primero entre todos ellos. Él buscaba su satisfacción personal primeramente. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, vean lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3, escuchen, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y escucha, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos? El orgullo busca primero su voluntad, porque el orgullo es obstinado. El orgullo va a manipular para que se salga con la suya, porque él quiere lo primero. Los fariseos, hermanos, ¿ubican a los fariseos? Ellos eran hombres muy orgullosos. Y vean cómo se comporta un hombre orgulloso. Acompáñame a Mateo 23, 5. Mateo 23, versículo 5. Vean cómo son los hombres orgullosos. Mateo 23, versículo 5. Dice así, Mateo 23, versículo 5. Antes, estamos hablando de los fariseos, ¿ok? Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Nota, hermanos, que todo lo que hacían era ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, ¿no? Y continúa diciendo el pasaje, pues enchanzan sus filacterías. ¿No es cierto? Detengámonos ahí tantito. Dice el texto, ensanchan sus filacterías. ¿Cuáles son las filacterías? ¿Saben, hermanos? A lo mejor no lo conoce porque este sí es un término muy técnico. Las filacterías, hermanos, era un pedazo de pergamino de cuero. Era un pedazo de pergamino que los judíos usaban para poner ahí pasajes bíblicos de la Escritura. ¿Ok? Y estos pedazos normalmente el judío
o los enrollaba y se los ponía en la frente o se los ponía en el brazo, ¿ok? Esto lo hacían con el propósito de que ellos siempre estuvieran memorizándose la palabra de Dios. Querían estudiar, sacaban su pergamino y lo leían, ¿no? Este era el propósito del judío, tener en mente y estudiar la palabra de Dios, ¿no? Pero nota, los fariseos, ¿qué hacían? Los fariseos no eran discretos. A ellos les gustaba ser vistos por los demás, ¿no es cierto? Y entonces ellos tomaban este pergamino y lo hacían más grande de lo normal para que la gente viera que ellos estudiaban la palabra de Dios, que ellos eran unos hombres muy buenos y muy santos, unos hombres muy estudiosos de la palabra de Dios, y hacían sus pergaminos grandes, ¿no es cierto? Y vean, continúa diciendo el pasaje, pues ensanchan sus filacterías y vean, y extienden los flecos de sus mantos. Detengamos ahí. Los fariseos también extendían los flecos de sus mantos. Los judíos, hermanos, ellos usaban túnicas largas y hasta abajo de sus túnicas les ponían flecos o tiras, ¿no? Pequeñas tiras. ¿Por qué? Porque en su cultura, hermanos, los flecos o las tiras representaban sus mandamientos, ¿ok? Para ellos era así. Entonces, tener los flecos en su vestimenta les hacía recordar los mandamientos. Pero ¿qué hacían los fariseos? Ellos dicen que extendían los flecos, o sea, los hacían más largos. ¿Para qué? Para que la gente viera, ay, este es un hombre bien santo, porque este hombre sí trae los mandamientos del Señor, y extendía sus flecos para que vieran que este hombre era el más santo y el más recto, ¿no es cierto? Pero sabemos que detrás de todo esto había un corazón orgulloso, porque él quería ser visto por los demás, ¿no es cierto? Y vean versículo 6, sigue diciendo versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas. Y escucha versículo 7, y las salutaciones o los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro. ¿Te das cuenta, hermano? Nota, hermanos, en pocas palabras, el orgullo busca llamar la atención a sí mismo, no a Dios, no a Dios. El orgullo, hermanos, busca la gloria para sí mismo, no para Dios. El orgullo, no le interesa servir a los demás, solo le interesa, sus propios bienes y sus propias metas. Pero hermano, tú como cristiano necesitas odiar al orgullo y necesitas humillarte a ti mismo, así como Cristo se humilló. Necesitamos, hermanos, realmente odiar al orgullo. ¿Y cómo odias al orgullo? Humillándote a ti mismo, así como Cristo se humilló. Vean lo que dice Filipenses, regresamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6, vean lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vean lo que dice así la palabra del Señor. Dice Filipenses 2, versículo 6. El cual, o sea, hablando del Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nota, hermanos, que el Señor Jesucristo es la única persona que dio la muestra de la verdadera humildad y de la humildad más grande en este mundo. Es la única persona que ha demostrado la humildad más grande en este mundo. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes por qué el Señor Jesucristo es la única persona que ha mostrado la humildad más grande en este mundo?
Porque nadie en el mundo es más grande, es más elevado que Él. Y por tanto nadie puede humillarse, nadie puede estar tan alto y humillarse hasta abajo. Solo Él lo hizo. Porque solo Dios está arriba, ¿no es cierto? Pero Él se humilló, Él se bajó con nosotros. Y no solamente Dios se hizo hombre, sino que dice el texto también que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí mismo lo dice, vean, versículo 7 y versículo 8, vean. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solamente se humilló, haciéndose a un lado sus atributos de Dios y convirtiéndose en un hombre, sino que también tuvo que ir a la muerte, ¿no es cierto? Se humilló tanto que tuvo que ir a la muerte. Pero Pablo recalca y dice, pero fue una muerte de cruz. No fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz. Esta frase es importante, muerte de cruz. Porque en el contexto de la época estamos bajo el imperio de la Roma antigua, ¿no es cierto? Y ¿tú sabes a qué tipo de personas crucificaban? En la Roma antigua, ¿a qué tipos de personas crucificaban? Porque no crucificaban a todos. ¿A quiénes crucificaban? Por así decirlo, crucificaban a la escoria de los criminales, a los más bajos de lo más bajo. O sea, al peor criminal lo crucificaban. Nota, hermano, aquí está el ejemplo de humildad pura, ¿no es cierto? Hermano, Él es nuestro claro ejemplo de humillación. Y aquí es donde nosotros debemos de apuntar, ir hasta lo más bajo, ir hasta la escoria. El Altísimo se hizo como el más bajo, como el más bajo. Eso, hermanos, esto es humildad, pero también es amor, también es amor. Recuerda algo muy importante, hermanos, donde hay humildad, hay amor, hay amor. Ve lo que, es más, no lo busques, tú te lo sabes, Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó, ¿no es cierto?, Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es cierto? Sí. Dios amó y dio a su Hijo. Este amor, hermanos, se dio en términos de humildad. Jesucristo en humildad dijo, yo me voy a dar. Porque esta es una realidad, hermanos, donde no hay humildad, no hay amor. Por eso el amor bíblico no es sentimental. El amor bíblico jamás, hermanos, puede ser sentimental. El amor bíblico es incondicional. No está sujeto a una condición. Solo piensa en esto, hermanos. Y es una realidad que podemos ver en las Escrituras. Sentimentalmente hablando, ¿Cristo quería ir a la cruz? ¿Sí o no? Sentimentalmente hablando, ¿Cristo quería ir a la cruz? Pues cuando estaba en la oración del huerto, como que decía Padre. Por eso, ¿sentimentalmente quería ir a la cruz o no quería ir a la cruz? Sentimentalmente hablando. Sí, no, dicen sí y no, al mismo tiempo dicen sí y no. Hacen así. La respuesta, hermanos, es que sentimentalmente hablando, Cristo no quería ir a la cruz. Y la prueba está en el Getsemaní. La prueba está en que cuando el Señor Jesucristo fue al Getsemaní, oró 3 veces al Padre. ¿Recuerdan la historia? ¿Y qué le dijo al Padre? Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, sentimentalmente él no quería. Pasa esta copa de mí. O sea, le está diciendo, Padre, si hubiera
otra manera para cumplir el plan de redención, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sentimentalmente no quería, ¿no es cierto? Él quería hacerlo de otra manera. Pero al final el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. No importa lo que yo siento, sino importas tú, Padre. Importa tu voluntad. El Señor escogió primeramente la voluntad de Dios. ¿No es cierto? El Señor Jesucristo primeramente escogió, escucha, obedecer al Padre y someterse al Padre. Él fue el primero que dijo, voy a obedecerte, Señor, a pesar de que sé que esto no me conviene, a pesar de que sé que esto es muy doloroso. ¿Se dan cuenta? Cristo en humildad se sometió al Padre. Y aparte algo muy importante, Cristo, ¿por quién murió? ¿Acaso nosotros somos atractivos para Él? ¿Acaso nosotros éramos mejores para que Él diga, voy a morir por estos hombres y mujeres que son mejores? No, no. ¿Por quién murió Cristo? Vean, Romanos 5:8 ahí lo dice. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vean lo que dice Romanos 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nota, nosotros no éramos mejores. Aquí no dice que Cristo murió por los mejores. Cristo murió por los pecadores. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, este es el amor bíblico. Este es el amor incondicional. Este es el amor que Dios manda que ejerzamos cada uno de nosotros. Este es el amor que Dios quiere que los esposos amen a sus esposas incondicionalmente y que las esposas amen a sus esposos incondicionalmente. Y este amor, hermanos, se tiene que dar no solo a los esposos, sino a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los amigos, a los vecinos, etc. Ama a tu prójimo. ¿No es cierto? Claro, incluso a tu enemigo. Este amor es el amor que Dios quiere que nosotros produzcamos, el amor incondicional, el amor que no se basa en un sentimiento, en una condición. Hermanos, nosotros como seres humanos, a veces nosotros nos comportamos de tal manera que no nos merecemos que nos amen. Porque como seres humanos a veces nos comportamos mal, ¿no es cierto? Porque el pecado, hermanos, por así decirlo, el pecado nos hace personas aborrecibles. Y cuando pecas, pues la gente no quiere estar con un ser aborrecible pecador. Y entonces nos comportamos de tal manera, hermanos, que no merecemos que nos amen, ¿no es cierto? Porque mi pecado es muy aborrecible. Pero aunque esa persona, hermanos, sea tan aborrecible gracias a su pecado, tú debes amarla. Tú debes amarla. Por eso el Señor Jesucristo dijo, tú debes, cristiano, tú debes de tomar tu cruz cada día y seguirme cada día. O sea, una vida diaria y una vida continua en el cristiano es tomar su cruz. ¿Qué quiere decir tomar su cruz? Es morirse a sí mismo. Porque la cruz, ¿para qué servía, hermanos? La cruz solamente en tiempos de Jesucristo, la cruz servía para agarrarla e ir a morir, porque te iban a ejecutar en la cruz. Entonces, cuando el Señor Jesucristo pronuncia esas palabras, toma tu cruz y sígueme, está diciendo el Señor Jesucristo, muérete a ti mismo, tienes que morirte a ti mismo y seguirme. ¿No es cierto?
Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hermano, ¿tú sabes quién es el más espiritual? ¿Tú sabes cómo saber si una persona es espiritual? El más espiritual, hermanos, es aquella persona que es como Cristo. Que es como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Manso y humilde de corazón. Entonces una persona espiritualmente madura es manso y humilde de corazón. ¿No es cierto? Hermano, ¿tú quieres saber en qué nivel de madurez espiritual estás? ¿Tú quieres saber en qué nivel de madurez espiritual estás? Para esto, hermanos, para contestar esta pregunta, no te tienes que basar en cuánto lees la Biblia. No te tienes que basar en cuántos versículos te sabes de memoria, en cuánto has estudiado, en cuánto vienes a la iglesia. No te tienes que basar en nada de eso. La verdadera madurez, hermanos, se mide, escucha, en cuánto te mueres a ti mismo, en cuánto te niegas a ti mismo. Esa es la prueba. Esa es la prueba. ¿Sabes por qué? Porque nada, hermanos, que nosotros podamos hacer, nada muestra tanta semejanza a Cristo que morirnos a nosotros mismos como Cristo lo hizo. Cristo se negó a sí mismo, ¿no es cierto? Y entonces, nada muestra más semejanza que nosotros nos muramos a nosotros mismos como Cristo se murió a sí mismo. Y como dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y hermanos, esta es la lucha que tenemos a diario, ¿no es cierto? Esta es la lucha, el servir a los demás. Y hay que estar continuamente evitando el orgullo. Porque si tú no evitas el orgullo, tú no vas a servir a los demás. Tú no vas a ser como Cristo, manso y humilde. Tú no te vas a negar a ti mismo, no vas a morir a ti mismo, porque el orgullo te sigue invadiendo. Nosotros tenemos que evitar el orgullo y someternos a Dios primeramente, después a los otros y al final olvidarnos de nosotros. Olvidarnos de nosotros. Primero está Dios, después están los hombres y al final ya no hay nadie. Nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, hermanos, porque si tú te das una cabida, tu orgullo va a crecer. Recuerda, hermano, nosotros somos seres potencialmente orgullosos, porque somos seres potencialmente pecadores. Y si tú le das tantita entrada a tu pecado te puede ganar. Te puede ganar, hermanos. Y realmente este es el problema del ser humano. ¿Sabes por qué el mundo está como está el día de hoy? ¿Sabes por qué hay tanta inseguridad hoy en día? ¿Sabes por qué los padres odian a sus hijos y sus hijos a sus padres desde tan pequeña edad? ¿Sabes por qué ya no hay un respeto entre hombres y mujeres? Por esto. Porque todos ellos piensan en sí mismos antes que en los demás. Por eso hay problemas allá afuera. Y por eso hay problemas dentro de nuestra familia. Porque, claro, en todos lados, porque la gente piensa en sí mismo antes que en los demás. Por eso Dios dijo, ¿quieres resumir tú todos mis mandamientos? ¿Recuerda? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa frase de como a ti mismo, esa no es el mandato eso. Eso es cómo lo tienes que hacer. Simplemente Dios dijo, ¿quieres obedecerme? Ama a tu prójimo. ¿Cómo lo amo? Sencillo, como a ti mismo. Como a ti mismo tienes que amar a tu prójimo. Claro, es parte también de eso, ¿no es cierto? Porque realmente, hermanos, cada uno de nosotros nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado. Y por eso nosotros pecamos en contra de Dios. Y por eso nosotros pecamos en contra de otros. Porque yo me amo tanto que pienso primeramente en mi satisfacción. Luego pienso en los otros
y hasta el último dejo a Dios, y eso sí me acuerdo, porque yo me amo tanto, ¿no es cierto? Hermanos, jamás el problema ha sido la baja autoestima del hombre. Jamás ha sido ese el problema. El problema real del ser humano es que se ama demasiado a sí mismo y por eso es orgulloso, por eso menosprecia a los demás. Por eso tiene problemas constantes, porque se ama tanto a sí mismo que él va a pensar primero en él y a los demás los va a dejar afuera, pese a las consecuencias, pese a lo que le pase a la otra persona. Y cuando yo pienso primero en mí, yo peco en contra de Dios, porque quiero hacer lo que yo quiero y no lo que quiere Dios. O quiero hacer lo que yo quiero y no lo que quiere mi esposa, o mis padres, o mis hermanos, o etcétera. Yo pienso primero en mí. Me pongo a mí mismo primero y ese es el problema. Por eso, hermanos, estamos como estamos. Porque el orgullo nos ha invadido. Por eso, hermanos, el llamado del Evangelio es: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Ese es el llamado del Evangelio. Es un llamado a morir a ti mismo. Tú tienes que decirle al Padre: Padre, pongo en ti mis deseos, pongo en ti mi vida, pongo en ti todo, porque yo me voy a negar a mí mismo. ¿No es cierto? Este es el verdadero llamado del Evangelio, a morir a ti mismo. Hermano, ¿por qué tú crees que mucha gente rechaza el verdadero Evangelio? ¿Por qué tú crees que la gente no sigue a Cristo? Por esto, porque la gente no quiere negarse a sí mismo. No, la vida cristiana, hermanos, es una vida donde continuamente tú mueres a ti mismo, donde continuamente te niegas a tus deseos pecaminosos. Y la gente no quiere eso. La gente quiere su satisfacción personal. Por eso la gente no sigue a Cristo. Por eso las iglesias cristianas no están llenas. Esa es una realidad, hermanos. Pero no se confundan, hermanos. El morir a ti mismo no significa que vas a ser el tapete de todos o que te van a pisotear y que tú vas a ser la jerga, no. Eso no quiere decir morir a ti mismo. El morir a ti mismo, hermanos, se puede traducir con otras palabras, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es morir a ti mismo, ser un pobre en espíritu. O sea, morir a ti mismo es reconocer que tú no tienes nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado. Eso es morir a ti mismo. Morir a ti mismo, hermanos, es reconocer que tú estás en una bancarrota espiritual y que necesitas la ayuda de Dios. O como lo dice también el Señor Jesucristo ahí abajo, bienaventurados los mansos. También eso es morir a ti mismo. Ser manso, o sea, ser humilde. Vivir para los demás y no vivir para ti. Eso es también morir a ti mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo es realmente una persona que vive en humildad? Esto es morir a ti mismo. Hay que practicar, hermanos, realmente la humildad en nuestras vidas. Entonces, Salomón, hermanos, le dice a su hijo en Proverbios 6:17, en primer lugar, Salomón le dice: hijo, hay que evitar el orgullo, ¿no es cierto? Hay que evitar los ojos altivos, porque esto odia a Dios. En lo más profundo de su ser, en lo más adentro de sí, en su alma, Dios odia los ojos altivos. Dios odia al orgulloso. Dios odia a las personas que se creen superiores a los demás. Dios odia a los arrogantes. Hay que evitarlo, hermanos. Y mejor seamos humildes de corazón, ¿no es cierto? Amando a nuestro prójimo con un amor incondicional, sin importar cómo sean, sin importar cuán grande o cuán aborrecidos están delante de nuestros ojos. Nuestro amor tiene que ser incondicional y debemos de servirles, poniéndolos primeros a ellos antes que a nosotros. Así como Cristo se humilló,
a sí mismo, ¿no es cierto? Y nos amó a nosotros, a pesar de que éramos unos pecadores. Así tenemos que amar, así tenemos que servir a los demás, porque eso demuestra humildad, humillación, y eso hace que el orgullo se vaya de nuestras vidas. Hay que imitar al Señor Jesucristo. La otra semana, hermanos, continuamos con el siguiente punto. Ok, vamos a ir viendo punto por punto. Ajá, el primero de 7, ¿no? Pero nos quedamos con esto. Hay que evitar ser orgullosos, hermanos. Ok, pues hasta aquí acabamos, hermanos.